Por fin, han pasado 84 años. ¿Es toda la verdad? El día de hoy, el día de hoy me encuentro con el legendario Liam. Liam Alejandro para ustedes. Y Liam, ¿qué vamos a hacer hoy? Bueno, la verdad es que vamos a empezar a hablar sobre las generaciones y varios puntos muy importantes sobre las generaciones de los videojuegos. Así que... Vamos a redactar cada punto y coma, cada generación, las variantes, los exclusivos que salieron. ¿Cómo ha ido evolucionando la industria de los videojuegos a partir de las generaciones? Me parece excelente, Liam. A todos ustedes, si les gusta este formato y si les gustaría otra nueva temática, me lo pueden dejar en la descripción o simplemente darle un me gusta. La verdad nos apoyarían bastante, puesto a que tenemos pensado más podcasts para el futuro. Antes los videojuegos, por ejemplo, corrían a simplemente lo que son los kilobytes, porque en ese entonces kilobytes era un logro. Era la polla. Entonces fue evolucionando poco a poco, entonces empezaron los megabytes, luego las gigas y así sucesivamente a como lo conocemos hoy en día. Entonces es bastante interesante la evolución de los videojuegos, porque en ese entonces la gente lo veía como el futuro, lo veían como gráficos de lo último, así como nosotros vemos los videojuegos de hoy en día, la verdad no ha cambiado mucho. Ya, porque cada vez más van evolucionando. Es increíble pensar que cosas actualmente como el Blu-ray, las tarjetas CD, cosas así no existían en el principio, sino que existían más bien cartuchos. Y eso que ni eso, ¿sabes? Ni eso, porque antes existían los cassettes o incluso estaban lo de en ese entonces que eran los VHS, entonces ya sabes, al principio era algo bastante nuevo. La verdad, era bastante revolucionario, por así decirlo, porque en ese entonces como que los cassettes en ese entonces era el futuro. Luego empezaron ya sabes, los cartuchos, los CDs, que eso fue literalmente como la revolución de todo. Entonces, claro, me encantaría hablar sobre este tema. Me parece excelente, Liam. Así que vamos pues con la primera generación de consolas. Bueno, está primero la primera generación de las consolas. La más comercial, por supuesto, en ese entonces fue la Atari Pong. Reconocen el videojuego Pong, lo que en ese entonces era como píxeles, porque eso empezó como 8 bits. Entonces, en ese entonces era píxeles. Exacto. Empezó como píxeles, entonces la Atari Pong. La verdad es que, por así decirlo, fue como revolucionaria en su tiempo, puesto que simplemente necesitabas como dos mandos, ¿ya? Entonces eran simplemente... Era bastante innovador en su tiempo, ¿sabes? Exactamente. O sea, creo que en ese tiempo no se consideraba los videojuegos como videojuegos, sino como un centro de entretenimiento que se comunicaba vía un televisor. O sea, es como ver a Miley Cyrus aquí. Exactamente, porque en ese entonces era algo revolucionario, es como el cine, ¿sabes? Pero es bastante interesante ver cómo ha cambiado, cómo ha evolucionado tanto. Pero en ese entonces era muy reconocido puesto a que simplemente era píxeles. Y el Atari Pong simplemente tenía un videojuego y ese videojuego pues era el Pong, que literalmente es como el juego de mesa, el típico Pong. Bueno, Era su misma presentación. exactamente su misma presentación, simplemente se trataba de que el objetivo era de que los jugadores golpearan la pelota entre sí y obviamente simplemente contener el cálculo perfecto para que la pelota pegase en el... ¿Cómo se le llamaría eso? Como la mallita, sí, como la mallita. Como la exacto. mallita. Ajá. Y entonces ellos lo golpeaban, obviamente ellos movían, interactuaban con lo que se vendría siendo como si fuese la paleta de Pong, por así decirlo. Exactamente. Entonces entre ellos dos jugaban y lo que en ese entonces era como algo, para nosotros, ahora es algo como que se podría decir aburrido o algo, en ese entonces era algo revolucionario. Era lo mejor del mundo. Y era lo mejor porque la gente se entretenía bastante con eso. Ya, porque era algo que nunca antes se había visto, porque, o sea, la idea de en ese entonces de esas compañías eran como hacer televisores que eran como interactivos a la hora de jugar videojuegos. Y eso fue lo que lograron en su tiempo, que fue el Atari Pong. Entonces eso es bastante interesante sobre la primera generación. Me encantaría ahí ya proseguir con la segunda generación. Creo Adelante, que no es necesario porque primera y segunda generación fueron casi lo mismo, ¿sabes? Sí. Creo que fue un proceso muy corto, un proceso que duró alrededor de unos 15 años más o menos, pero la consola que generalmente daría un salto a los videojuegos, yo creo que sería ya la tercera generación con consolas como
la NES, ¿sabes? La NES de Nintendo. Sí, verdad, la Nintendo Entertainment System. La Nintendo verdad. Entertainment System. Ew. Esa consola hizo algo muy importante porque, por si no lo sabía, Nintendo anteriormente hacía cartas en los años, a finales de los años 1800. Hace mucho tiempo, ¿sabes? Hace bastante tiempo porque en ese entonces ellos se dedicaban más que todo al entretenimiento, no se dedicaban simplemente al entretenimiento. Juguetes, cartas, tipo así. Exactamente, en general, se referían en general, entonces para ellos fue un paso gigantesco tomar ese riesgo de empezar a hacer videojuegos y la verdad es que les fue muy bien, puesto a que de ahí nació en el Super Nintendo, bueno, en el Nintendo, porque en ese entonces era simplemente la NES, estaba el The Legend of Zelda, Super Mario y todos esos videojuegos icónicos. Esas fueron las primeras sagas, esas con Ujú. lo que acabas de decir. Donkey Kong, The Legend of Zelda, Mega Man, Sonic, Mario. Esos juegos fueron los pioneros, fueron los primeros en tener un fandom, por así decirlo. Un consumismo, ¿vale? Sí, como que ya de ahí empezaron a tener una base muy sólida, puesto que a partir de ahí fueron que empezaron como a inspirar a muchos videojugadores de crear sus propios videojuegos. Entonces, claro, la verdad, el juego que más inspiró a mucha gente, pues obviamente fue el Super Mario, ya. Por lo simple que era, por lo plataformero, entonces en ese entonces era algo muy entretenido, la verdad. Y yo recuerdo que gastaba muchas horas jugando ese videojuego, no más para alcanzar la máxima ¿Sabes puntuación. algo? Hoy me descargué un emulador. ¿De cuál, de cuál, de cuál? Contra. No pude, Es que contra, no pude pasar la primera misión. Una mierda. es que la verdad es que era, o sea, en ese entonces no había ni autoguardado, todo No era existían como, las tarjetas de memoria ni nada. exactamente, o sea, todo era de pasarlo de golpe, ¿ya? O sea, memorizarse todo tal cual para que tú no pudieses morir y pudieses pasarlo. Imagínate en esa época lo impactante porque no habían videos de YouTube para saltarte una parte, no había nada. Y eso Exacto. era muy complicado porque tenías que ir a la casa de un amigo y mirar si, oye, ya pasaste el X nivel de Legend of Zelda donde hay que matar a X personas. O sea, era muy complicado, ¿sí me entiendes? O también se podían guiar a través de los manuales, porque en los manuales de vez en cuando tenían la ayuda que te decían, no, que hay como una manera de pasar esta parte del videojuego, o también te daban curiosidades acerca de ciertos stages que te pasabas en el juego. Yo creo que hay una parte muy importante en esto. Pues se me olvidó Claro. lo que iba a decir. Una cosa que quería añadir es que en los cassettes contenía muy poquito almacenamiento, por ahí unos 10, 15 kilobytes para un solo juego, ¿sabes? En realidad los juegos no eran tan largos, sino que lo hacían súper difíciles para que fuera más tardado el hecho de realizarlo, ¿sabes? Y fue Nintendo una de las consolas y las plataformas más importantes porque en la segunda generación pasó algo súper horrible sobre el videojuego E.T. Ay, Dios mío, tiene la peor reputación puesto que fue el peor videojuego programado, literalmente hablando. Literalmente regalado era caro. Era una mierda. Yo creo que por ese videojuego creo que empezaron a ir a bancarrota, ¿no? Porque es que O sea, la literalmente... industria de los videojuegos se fue en bancarrota Sí, casi por eso. exactamente, porque es que empezó a tener una mala reputación, porque la verdad el juego era flojo, no tenía como buena jugabilidad, o sea, literalmente lo hicieron como a la maldita sea, por así decirlo. Y mira Entonces, que gracias a Nintendo, y es ujú, precisamente a esta tercera generación de consolas donde entra la NES, y es que se pudo salvar la industria. Y si no fuera por Nintendo, en ese momento no existiría PlayStation 4 o PlayStation 5, es no verdad. existiría el The Last of Us, güey. Es verdad, es verdad. Es increíble pensar que en tan pocos años, o bueno, eso fue hace bastante, pudo haberse acabado la industria solo por un pequeño error como fue ese videojuego, la verdad. Es que yo creo que se están centrando mucho en las ventas, Sí, ¿sabes? sí, sí, ese es el O sea, problema. no se había generado todavía el corazón, no se había generado todavía La esencia de los que videojuegos, se tienen ¿sabes? actualmente, ¿sabes? Exactamente. Entonces, ese es el problema. Cuando simplemente se centran en las ventas, obviamente no les va a salir tan bien. Pero si se centran en hacer un juego bien hecho a corazón, creo que sí les va a salir perfecto. Hay claros Y ejemplos de eso. Nintendo dijo, aquí es donde entro yo. Exactamente, exactamente. The Legend of Zelda. Lian, te quería hablar de un videojuego en específico, uno de los más importantes, que sería el Super Mario Bros. 3, o conocido como Mario Colita. La verdad lo recuerdo muy bien porque lo tengo muy bien recibido en mi memoria, porque la verdad le dediqué varias horas. Entonces, sí, claro, por supuesto, me encantaría escuchar lo Ese que tienes que videojuego decir. fue muy especial porque le sacó
un poder gráfico impresionante. Es como si metieran el Shadow of the Colossus remasterizado en una PlayStation 1. Literalmente así fue. Le metieron una gran cantidad, una grande easter eggs, como serían las vidas, Nuevas mecánicas. nuevas mecánicas. Hasta un modo historia tiene esa madre, ¿eh? Sí, es que era muy extenso, como que habían abarcado toda la historia de Mario y como que la habían extendido mucho más en las anteriores, como en las anteriores entregas. Entonces, sí, la verdad, es bastante reconocido ese videojuego porque literalmente le sacó todo el potencial, todo el jugo de lo que era la Super Nintendo y implementaron nuevas mecánicas, por ende era mucho más divertido. Mira, una generación completa Nintendo. Es Sí, que sí, y no nos van a literalmente. pagar, ¿sabes? Por hacerle publicidad aquí en Nintendo y no nos van a pagar, pero... Entonces yo creo que aquí culmina la tercera tercera. generación ya. Entonces, hablemos un poco más allá. Claro. Bueno, ya luego de eso empezaría lo que es la cuarta generación. Aquí es muy importante recalcar porque esto es un gran salto sobre lo que es como... Gráficamente. Exactamente. Entonces, aquí empezaría un gran salto, puesto a que antes eran los 8 bits en las antiguas generaciones. Ya a partir de la cuarta generación ya es un salto más adelante porque es 16 bits. Esto genera más libertad a los desarrolladores de poner juegos más, con más gráficos, más color, más libertad básicamente. Ya los cartuchos podrían tener 10, 15 megabytes, que sería para esa época muchísimo. Muchísimo más. Esto se puede ver gráficamente, se puede notar en la Super Nintendo, en la Sega Sega Genesis. Sí, vendría siendo en la Sega Mega, en la Super Nintendo y más que todo hay que recalcar porque aquí fue que empezaron las maquinitas arcade. Entonces... ¿Cuánta plata no perdí ahí? Como cuando tu madre te mandaba a comprar las cosas y tú te quedabas ahí jugando y te gastas el dinero del Y luego mandado. llegaba con una chancla. Sí. A más de uno le sucedió, ¿verdad? Porque ese era el objetivo de cada quien, de los dueños de, por ejemplo, ciertos locales, ponían estas máquinas arcade con el propósito de ganar mucho más dinero. Porque claro, los niños veían esos... Claro, se estaba monopolizando todo y se estaba Exactamente. industrializando todo eso. Exactamente, y les funcionó muy bien porque los juegos llamaban la atención a todos los niños. En ese entonces, los videojuegos más llamativos, porque era Neo Geo, la verdad tengo recuerdos muy buenos acerca de ello, puesto de que ahí empezaron los King of Fighters, el King of Fighters 94, 95 y así. Entonces empezaron a llamar bastante la atención, puesto a que los combates eran como frenéticos, eran como rápidos, tenías que ser preciso a la hora de pegar puños, patadas y todo eso, porque literalmente te quitaba media vida un solo puñetazo. Era muy fácil botar una moneda, ¿sabes? Exactamente. Muy fácil. Exactamente. Entonces, de ahí empezó primero con bastante dificultad y luego empezaron a añadir mucho más juegos, porque literalmente Neo Geo viene de la compañía SNK que creó juegos como Metal Slug, King of Fighters y entre otros más. Capitán Comando, muchos juegos me acuerdo. Sí, la verdad que Había sí. uno que era como unas bolitas y las tirabas. Y Sí, la iban recuerdo. cayendo conforme ibas conformando el color, ¿sabes? Exactamente, era muy entretenido porque literalmente tú gastabas más y más monedas porque tú decías, estoy cada vez más cerca del final. O sea, literalmente todos los dueños de esos locales lograron su cometido porque es que literalmente era algo muy entretenido y te hacían ganas de seguir y seguir tirando monedas. Yo creo que lo más importante de esa generación es que no se centró tanto ya en televisor, en una consola de mesa, sino como ya recreativa, ¿sabes? Porque claro, no todo el mundo podía costear una consola en ese tiempo y pues era más fácil, hombre, unas moneditas, ir a la esquina, reunirte con todos los muchachos y jugar. Claro, y mucho menos costearte una de esas máquinas en ese entonces que era una máquina arcade, lo cual era, para muchos de nosotros los hombres, y estoy más que seguro que desearíamos tener una máquina arcade de nuestras propias casas. ¿Tú te imaginas una máquina de esas en tu casa? Uy, el cielo, literalmente. Lo Metes veo la como el moneda, abres la consola y vuelves a meter la otra moneda. y es como diversión sin parar, porque literalmente ellos ahí no se centraban en hacer juegos con tal de ganar dinero, sino que se centraban en que el juego fuese entretenido, de que tú siempre tuvieses ganas de que, no, ya casi voy a terminar, voy a seguir metiéndole monedas, y eso, o sea, esa era la gracia de los videojuegos, porque en ese entonces en las máquinas arcade le ponían como el empeño, le ponían como que Uno de muchos los juegos colores. más hermosos que he jugado sería el Metal
Metal Slug. Uf, Es que es bellísimo. una obra de arte, oye. O sea, Y el la videojuego. dificultad. Exactamente, el videojuego lleva casi ya 30 años desde que salió. Sí. Y personajes animados a mano, dibujados a mano, todo increíble, ¿sabes? Las mecánicas, los jefes y una personalidad bastante grande, ¿sabes? Cabe recalcar la música. Literalmente, pana, en serio, la selección de música que hicieron en ese Muy entonces, buena banda sonora. la verdad que sí, hay que destacar bastante eso. Hablando un poquito de la plataforma, los juegos multiplataforma que no estuvieron tanto en la Neo Geo, Ujú. se puede rescatar bastante y una de las consolas más importantes de esa generación sería ¿Te refieres a la Super Nintendo? ¿qué sería la Super Nintendo? Una consola muy impresionante, ya contando con los 16 bits, sacándole todo el jugo posible, sacando juegos increíbles como Mega Man, Kirby, tenemos a The Legend of Zelda, tenemos a Super Mario World, que sería un juego increíble, unas mecánicas muy grandes. Podemos ver al dinosaurio Yoshi. Sí, sí, ¿Por sí, primera sí, sí. vez? Por primera vez sale Yoshi. Y lo puedes controlar bastante bien, puesto a que como que vuela, o bueno, como que es un descenso lento, pero entonces como que literalmente de lo que tenía el Super Mario Bros. 3, lo mejoraron al punto de Lo que ya mejoraron tenía- muchísimo, la verdad. Sí, ya tenía muchas más mecánicas, ya podías hacer muchas más funciones, o sea, literalmente fue una expansión. Para mí una de las generaciones más importantes en el mundo de los videojuegos, ¿sabes? La verdad que Monopolizaron bastante, lo hicieron muy bien. Es una consola, una generación muy bien hecha. La verdad que sí. Me encantaría empezar con una de las generaciones muy, pero muy gigantesco, puesto a Ya de sé. píxeles se pasaron a polígonos. Literalmente ya era como ya todo ya más renderizado, ya 3D. Podemos... ¿Les viste las chichis a Lara Croft? ¡Oh! Esas pirámides. Literalmente, eso fue gracias a la quinta generación porque ahí ya empezaron a hacer polígonos. Entonces eso ya era un avance muy gigantesco. Podemos tener como por ejemplo el Nintendo 64 con su famoso Super Mario 64, que por supuesto llamó la atención de muchos porque era como un mundo abierto y al mismo tiempo llamaba mucho la atención porque tenías mucha libertad. Y los gráficos en ese entonces para todo niño literalmente les volaba la cabeza. Es que imagínate ser un niño del 96 y ver esta semejante... Una obra de arte. Sí, es que te vuela la cabeza. Yo creo que esa generación fue más que todo como un experimento, ¿sabes? Sí, sí. Un experimento a la tercera dimensión. Muchas empresas como Namco, Bandai Namco, Konami, muchas empresas estaban empezando a experimentar con gráficos desplegados en 3 dimensiones, ¿sabes? Sí. Perdón, es que justamente estaba pensando sobre lo de Lara Croft, porque es que resulta que había como un mito que mucha gente decía que se puede hacer como un truco para que Lara Croft esté como desnuda o algo así. Literalmente es estaba verdad. ese rumor. Entonces estaba... Existían los mods en la quinta generación, ¿eh? Sí. Y habían esos rumores y eso no era más que un mito, o sea, eso no era verdad. Una de las consolas más importantes en esta época. Una de las consolas más importantes en esta época sería, obviamente, la PlayStation 1. Uf. Por mucho, por mucho. Empezamos viendo sagas muy grandes como Metal Gear Solid. Metal Gear Solid, Mega Man. Uf. Empezamos a ver sagas también como The Legend of Zelda, en tercera dimensión. Sí, sí, sí. Y el majestuoso Grand Theft Auto 1. Desde ahí empezó el Grand Theft Auto 1. Y la verdad fue bastante polémico porque en ese entonces, a pesar de que no estaban como en su versión 3D sandbox, como lo que fue en Grand Theft Auto 3, sí tenía su polémica, puesto a que, pues bueno, tenías la libertad de matar a gente y no... Yo creo que en esa época empezó a existir lo que se llama la certificación de edad, ¿sabes? Sí, sí. Porque, sí. claro, se llamaban videojuegos a cualquier cosa. Lo puede jugar un niño, un adulto, pero habían juegos muy sangrientos como Resident Evil. Resident Evil, Porque- Silent Hill, sí. ¿qué más se puede añadir? Metal Slug, Ujú. literalmente están Eran matando. como violentos porque tenían como sus temas de armas, violencia, bueno, algunos que otros referencia a drogas, pero más que todo la sangre. Exactamente. Desperta mucha curiosidad en la gente y fue una generación impecable. Yo creo que desde esta generación fue donde empezaron a ver como que, bueno, aquí en la TAM, aquí en la pobreza extrema, los sitios donde ibas a jugar PlayStation o Nintendo a un sitio recreativo que se llaman las salas de videojuegos. Sí. Se podría decir que esta generación está muy enfocada
aparte de las otras generaciones, en las plataformas y en los subgéneros. ¿Sí me entiendes? Ya tenemos videojuegos sobre carreras, tenemos videojuegos como Survivor Horror, tenemos videojuegos de zombies, de peleas, ¿sí me entiendes? Sí. Ya tenemos shooter, ya tenemos los primeros shooter, que sería el Medal of Honor. Ya tenemos videojuegos de Survivor Horror como Silent Hill, tenemos al Resident Evil. ¿Sí me entiendes? Sí, la verdad que sí. Empezaron ya ahí a partir los subgéneros, puesto a que unos que otros eran más famosos que otros porque le querían sacar el jugo la mayoría de empresas. Entonces, los que más se destacaban eran los videojuegos de pelea, tipo Tekken, porque en ese entonces estaba el Tekken. Tekken, claro. El Tekken, el Mortal Kombat, por supuesto, hay que mencionarlo, y todos eran polémicos por su cierto grado de violencia. Entonces, por supuesto, estaban más que todo enfocados en crear los videojuegos de pelea y los de carrera, por supuesto. En esa generación también se implementó bastante lo que sería la certificación, ¿vale? Sí, la Porque claro, los videojuegos vienen siendo polígonos, vienen siendo de peleitas, vienen siendo de puzzles, pero no había una certificación, porque claro, esos videojuegos siempre se jugaban por niños, por adultos, pero claro, había sangre, había muerte, ¿sí me entiendes? Sí, 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 por supuesto. Muchos empezaron a implementar lo que fue el rango de edad, puesto que algunos videojuegos empezaron a tocar ya temas como la sangre, Violencia, en fin. violencia, drogas y todo eso. Entonces, por supuesto, empezaron a meter lo que fue la clasificación de edad. Y esto más que todo se destacó en la siguiente generación, puesto a que ahí sí ya empezaron a implementar nuevos y nuevos géneros. Entonces, por ende, claro, tenían que ampliar su sistema de clasificación de edad. En esa quinta generación tenemos una implementación bastante grande y muy novedosa y algo que se tenía muy poca fe para la época. Eran las CDs. Es verdad, eso fue un gran salto, puesto a que no mucha gente le tenía, ¿cómo se le dice? Como es expectativa. Expectativa, exacto. Pero terminó rompiendo todas las barreras, porque Claro. literalmente desde ahí empezaron las, por así decirlo, las películas piratas o los videojuegos piratas. Ahí es que empezó la piratería. Bueno, cosas malas y cosas buenas. Hemos empezado bastante bien hasta la cuarta, pero en la quinta generación empezó algo muy diferente. Empezó la nueva implementación de lo que serían los CDs, que podían albergar mucho más almacenamiento. La verdad que sí, a pesar de que en ese entonces era poco almacenamiento, pero en ese entonces era lo mejor, porque era como que un gran avance, puesto a que de kilobytes pasaron a creo megabytes. que albergaba como media giga Sí, de media capacidad. giga, media giga, como 500 megabytes. Y los cassettes, por lo que sé, creo que albergaba como unos 100 megas más o menos. Muy poquito Era lo almacenamiento. máximo, era lo máximo, pero sí muy poquito almacenamiento. Y cabe recalcar también, resaltar, que también en ese entonces implementaron la nueva tecnología que era como los cartuchos, en donde tenías la memory card, que en eso podías guardar el progreso de tu juego. Eso fue muy importante porque imagínate, jugar 2 días, 3 días y no poder guardar el avance ni compartirlo, fue algo muy importante porque imagínate, jugar un juego, guardar la partida, guardarlo en la caja donde va el CD o el cartucho y luego empezar a llevarlo a otra parte y jugarlo en otra consola. Fue algo increíble en esa época. La verdad que sí. Y desde entonces, claro, también cabe recalcar de que Nintendo no tenía muy bien este sistema, puesto a que en el mismo cartucho tenía una batería. Ya entonces, en ese mismo cartucho era donde se guardaba el progreso de tu partida. Si esa batería se acababa, tú podías seguir jugando el juego sin problema alguno. El único problema es que tenías que pasarte entonces el juego de golpe, o sea, de una vez, porque de lo contrario, si usted se salía del juego, pues no se guardaba el progreso, porque es que ya no te permitía guardar el progreso. Eso era un gran problema, la verdad. Sí, la verdad que sí. Eso más que todo se veía en el Pokémon, por ejemplo, el Pokémon Rojo Fuego, Pokémon Verde Hoja, Pokémon Azul y todos esos tipos de juegos que tenían como una historia extensa. Entonces, claro, era la verdad muy, ¿cómo se dice? Muy irritante. Muy La verdad irritante. es que sí, era una molestia. Un plus muy grande es que Sony y Nintendo empezaron siendo una compañía junta. Hicieron una colaboración Exacto. con un periférico que se instalaba en la Super Nintendo la generación pasada, ¿vale? Y Nintendo dijo, aquí no van los CDs, esto es una mierda. Y Sony dijo, ok, culeros, está bien. Wow, eso A los de sí Nintendo no les conocía. gustó mucho porque pensaban que iban a implementar el cartucho, el hecho de los cartuchos para siempre, pero Sony iba un paso más adelante. Y en la quinta generación
PlayStation 1 fue el reinato total. La verdad Fue la que que sí. más vendió, la que más juegos de calidad tuvo. Obviamente Nintendo con la Nintendo 64 hizo juegos increíbles, pero, hombre, para ser la primera consola de una generación lo hizo perfecto. Sí, 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 la Empezó verdad que sí. muy, pero que muy fuerte. Pero la verdad, o sea, la diferencia fue que Sony fue un paso más allá, ¿sabes? Porque es que el problema de Nintendo es que pensaba más que todo en el pasado, ¿ya? Pero Sony innovó, quería ver como un paso más en el futuro e implementar nuevas tecnologías, que en ese entonces lo nuevo y lo innovador eran los CDs, puesto a que albergaban más velocidad, o sea, más velocidad de que leyese el disco y por supuesto Más capacidad de almacenamiento. a capacidad de almacenamiento. Uno de los juegos más increíbles para la época, para mí siempre va a ser, y un juego que se implementó perfectamente los gráficos en 3 dimensiones, que sería el Crash Bandicoot. ¿Qué El Crash recuerdos? Bandicoot fue el juego insignia, el buque insignia de la Sony, ¿sabes? La verdad que sí, qué recuerdos, porque más que todo yo recuerdo a mi padre que se había comprado la PlayStation 1 y jugaba ese juegazo. Recuerdo más que todo porque lo que más destaca del Crash Bandicoot es que es un videojuego plataformero bastante extenso. O sea, Era un para su exclusivo de época, Sony, sí, era un exclusivo realmente. Era un exclusivo y para en ese entonces era la bomba, porque primero su calidad gráfica era totalmente superior a otros Las videojuegos físicas plataformeros. eran muy buenas, la jugabilidad. Las mecánicas, la jugabilidad, todo era perfecto. Y no solo eso, también se podía usar como un dispositivo multimedia. O sea, Lo había olvidado. podías meter CDs y escuchar música de Justin Bieber. Bueno, no Justin Bieber, puede ser Michael Jackson. Es verdad, para en ese entonces Que hasta era Michael Jackson tuvo un juego en su generación, ¿sabes? verdad, verdad. Tuvo un juego. En la Wii yo recuerdo que tenía su videojuego. Sí, sí, es verdad, es verdad. Eh, la verdad desearía cerrar esta generación concluyendo que es una generación que marcó un antes y un después en los videojuegos, puesto a que, como bien dije, los videojuegos cada vez más van evolucionando. Pero en esta generación es muy importante aclarar que fue un paso muy grande para los videojuegos, puesto a que empezaron a surgir nuevos subgéneros que empezaron a ser muy reconocidos, como lo que fueron los survival horror, los juegos de carrera, los juegos de pelea empezaron a ser más extensos, tenían ya su propio modo historia. Por ende, deseo concluir de que esta generación literalmente La rompió. la rompió, literalmente. O sea, de no haber sido por esa generación, no la conoceríamos como hoy en día son los videojuegos, ¿sabes? Porque la implementación de CDs fue algo que, en serio, fue algo en su momento innovador. Me parece excelente. Y empezamos fuerte con una de las generaciones más queridas de todo el mundo. Hablamos de la sexta generación de consolas. Tenemos nuevos rivales, tenemos nuevas consolas. Por un lado tenemos a la Dreamcast tratando de sobrevivir en un terreno muy peligroso. Lo hizo bastante bien, tenía una buena jugabilidad, tenía buenas gráficas. De hecho, creo que fue como la segunda consola con más gráficos de la sexta generación. Exacto. Tenemos también la implementación de el disco duro en la Xbox. Fue la primera consola en tener disco duro la Xbox 1, que era como un maldito bloque impenetrable, ¿sabes? Literalmente. Lo curioso, porque cabe resaltar esto, una curiosidad, y es que cada primera versión de las generaciones que sacaban una Xbox siempre era un puto bloque macizo grande. Entonces Microsoft lo hizo perfectamente implementando, ¿sabes? Microsoft Exacto. también se quiso meter en esta generación. Sí, porque ellos como que querían competir con Sony y la verdad lo hicieron muy bien. Lo hicieron muy bien. Vendieron como 25, 28 millones de unidades más o menos. Sí, exacto. Fue increíble, la verdad. Más que todo, lo que más destaco de la Xbox en ese entonces era su potencial gráfico y como que la innovación en su control, porque la verdad su control en ese entonces... Fue muy a incómodo, pesar- la verdad. Fue muy incómodo. Sí, era muy incómodo por lo grande que era, pero luego de esa generación como que ya lo empezaron a... Pero muchacho, estamos mejorar. hablando de la sexta generación. Es verdad. Guarda es eso verdad. para después. También hablamos de la GameCube. Esa fue una consola insignia de Nintendo, pues no le fue muy bien, la Sí, verdad. es verdad, no le fue muy bien Estuvo como un su poco antecesor. floja, tuvo muy buenos juegos. Creo que el Resident Evil 4 fue el primer videojuego
El primer juego que salió y salió en la GameCube. Sí, salió en la GameCube. Y luego salió la consola más amada de todos, la PlayStation 2. Si Sony había hecho las cosas bien en la 1, en la 2 lo perfeccionaron. Y también se Literalmente. perfeccionó bastante lo que sería el internet online, aunque no se usaba mucho, pero Fue algo nuevo, algo novedoso. estaba ahí. Sí. es Tenemos grandes sagas como los Call of Duty, los Shadow of the Colossus, tenemos a Ico, tenemos a muchos juegos increíbles, tenemos gráficos ya de alta definición. Y cabe recalcar de que aquí fue que empezó el GTA 3, literalmente el primer videojuego sandbox en donde te da ya toda la Un libertad. mundo abierto. Sí. Hablando del GTA 6, fue algo increíble el GTA 6. El GTA 3. No ha salido. El El GTA la 3 verdad, fue un una salto. consola increíble. Y sin mencionar que después de esa empezó a salir ya el GTA San Andreas, el GTA Vice City y todo. Hasta el San Andrés tuvo cabida la sexta generación, ¿sabes? Sí, es verdad. Fue muy buena. Es verdad. Cabe resaltar también de que en esta generación fue como que se empezó a implementar el online. Entonces, claro, en ese entonces era No como estaba una muy idea- desarrollado como la Exactamente, séptima generación. Exactamente. Era como una idea, pero es importante mencionar esto porque lo que ahora, hoy en día reina es el online. Entonces, ellos como que estuvieron como un paso muy adelante porque eso literalmente era como... O sea, ponte a pensar de que la sexta generación empezó en los años 2000-2001. Fue algo Sí. bastante increíble. Algo muy novedoso para ese entonces. O sea, imagínate jugar con otros jugadores. O sea, en ese entonces era una idea Hay un juego muy vasta. de Star Wars que se llama Star Wars Battlefront, que sería el juego que sí. más aprovechó el El online. online. Sí, es verdad. Por parte de Nintendo tenemos juegos muy buenos como The Legend of Zelda. Sí, el Legend of Zelda para en ese Fue muy entonces bueno. estaba en el GameCube. Y para en el GameCube, estaba, si mal no estoy, era el de Legend of Zelda Twilight Princess. Ese me lo estaba pasando. Exactamente. Era muy, pero muy bueno. Y para mí el mejor maldito videojuego de la generación, Black. Fue un shooter increíble con gráficos súper avanzados para la época. O sea, fue muy avanzado los gráficos, tiene una jugabilidad y implementó muy bien, perfectamente lo que serían las memorias CD. O sea, no, CD, los cartuchos de memoria que serían muy buenos. Sí, los y la memory card. implementación de los USB. Sí, es verdad. Es una sí. tontería, porque ahorita los USB son muy comunes, pero en ese tipo de época, los USB eran algo extraño, Sí, ¿sabes? era lo último que se podía comprar en una consola, o sea, era como lo novedoso, ¿sabes? Como era un periférico más que te abría más oportunidades a jugar más videojuegos, a guardar muchos más save state, porque claro, todo USB tenía su capacidad, ¿no? Entonces, era muy importante tener varios memory cards, porque yo recuerdo que en ese entonces había mucha gente Se que podían tenía- guardar como unas 8 o 10 partidas más o menos. Exactamente, entonces tenía un límite, entonces era importante de que cada quien tenía como su, quién sabe, si había alguien que jugaba mucho los videojuegos, entonces usaba más y más memory cards. Entonces, la verdad fue un paso muy, pero muy gigantesco para en ese entonces. Creo que la lo época que de los hizo videojuegos. la sexta generación fue recapitular todo lo que habían hecho en la cuarta y quinta generación y lo hicieron muy bien. Tenemos verdad que juegos ya como Resident Evil 4, tenemos los Call of Duty y tenemos nuevas sagas que serían como por ejemplo God of War. God of War fue un juego increíble, la verdad. Fue un juego bastante espectacular. La 1 y la 2 fueron obras maestras. Tristemente o afortunadamente, todo el crédito se lo lleva en su mayoría la PlayStation 2. La verdad que sí. También la Xbox 360 hizo juegos muy buenos, como serían Halo. O sea, Halo ahorita es una religión, mano. Sí, porque en ese entonces en la primera Xbox habían implementado el primer Halo y para en ese entonces era algo... ¡buah! Porque Halo era literalmente te como un explotaba la shooter cabeza. tipo modo abierto, Sí, más ajá. o menos, ¿sabes? Y además, sin mencionar de que estaban pues obviamente las armas que eran muy diferentes a lo que veíamos en el Call of Duty, o sea, ya eran armas alienígenas, o sea, era un concepto que no se había pulido, pero ellos lo terminaron de pulir. y Creo que terminaron lo de empezaron con implementar. Doom.
Es verdad, en Doom como que lo implementaron, pero como que en Halo como que ya lo pulieron al punto de que ya tenías como gran variedad de armas alienígenas, variedad de munición O y todo sea, eso. creo que es un juego que ha envejecido muy bien. Muy, pero muy bien. Es una generación cierto. que envejeció perfectamente. Sí, Inclusive al día de hoy es bastante disfrutable. es cierto. Y algo de hablar es que la piratería se revolucionó en esta generación, ¿sabes? Sí, porque literalmente yo recuerdo que yo iba, no sé, a cualquier un lugar X de acá de Latam y casi siempre encontrabas como esos puestos donde vendían películas piratas, pero además de películas piratas vendían juegos piratas. Entonces podías ver videojuegos como el GTA San Andreas modeado que venía con Goku, con Vegeta y todo eso. Carl Johnson blanco. Y uno le preguntaba al vendedor, espera, ¿cómo así? ¿Hay un GTA San Andreas con Goku y con Vegeta? Y obviamente el vendedor decía, sí, güey, confía, es de verdad, es de verdad, es exclusivo. Empezamos hablando de consolas y terminamos hablando mierda. Bueno, yo creo que terminamos bastante bien esta sexta generación, una generación muy querida, creo que para mí de las mejores generaciones y de las que más aportaron a la industria de los videojuegos. La verdad que sí, porque un punto muy importante y un punto muy fuerte es que esta sexta generación más que todo tuvo que ver con la infancia de muchos de los que hoy en día pues son la generación Z. Entonces marcó la infancia de más de muchos niños. Entonces claro, muchos lo recuerdan con amor. A día de hoy están entre los 18 y 30 años, ¿sabes? Sí, y eso fue su infancia literalmente. Había niños de 10 que jugaban el GTA San Andreas, el God of War. O sea, creo que los juegos de esa generación fueron muy satanizados, ¿verdad? Sí, muy satanizados, muy como que no fueron juegues eso porque es el diablo. Era el objetivo principal de las iglesias. Y pues bueno, de ahí vino de los primeros memes de esa época que el Resident Evil era diabólico, que te lavaba la cabeza. No, mano, el GTA San Andrés. Ay, el diablo. Que te permitía estar en Te volvía bandas. negro, mano. Ajá, literalmente, que era muy malo. O sea, ¿cómo carajo vas a estar en un simulador de bandas de Los Ángeles? Pero Cosas mira, así. ese juego fue tan increíble porque replicó el bajo barrio de, por así decirlo, Estados Unidos. Literalmente lo replicó todo. Replicó los 90. Virtualmente. Lo replicó los 90 muy bien. Sí, a la perfección. Tiene su esencia. Entonces, Liam, creo que está bien esta generación, está perfecta. Perfecto. ¿Por qué no vamos con la siguiente? Listo, empezamos muy fuerte porque de aquí empieza la séptima generación. Una de las consolas, una de las generaciones más increíbles, más polémicas, más fuerte que hay. Y sobre todo hablando gráficamente. Si hubo un cambio grandísimo entre la quinta generación a la sexta, fue grande. Pero de la sexta a la séptima fue un salto exponencial gráficamente en todos los sentidos. La verdad que sí, porque yo recuerdo muy bien porque eso arrancó en el 2005 y la primera consola que arrancó ahí en ese entonces 2004. fue la Xbox 360. La Xbox 360 fue una consola bastante increíble porque claro, en su antigua generación no le fue tan bien. Le fue bien, pero no dio el estirón que esperamos. Pero en esta séptima generación, la Xbox 360 hizo algo increíble. Vendió más de 80 millones de unidades. Increíble. De aquí empezó, por supuesto, la resolución HD. Esto era lo que ofrecía principalmente la Xbox 360. Y se destacaba más que todo en eso. Pero la PlayStation 3 hizo un salto mucho más grande, puesto a que ofrecía la resolución HD, así como Xbox 360, pero ofrecía algo más que la Xbox 360 no ofreció. Blu-ray. Blu-ray. Un disco capaz de albergar más de 50 gigas. O sea, esto le dio mucha libertad a los desarrolladores de crear juegos súper pesados como Red Dead Redemption 1, The Last of Us, GTA V. Fue bastante increíble. La verdad que sí, porque en ese entonces lo que más se destacaba era como que la libertad que te daba, porque es que más que todo la resolución HD ya empezaba a pesar bastante. O sea, ya no eran como las antiguas generaciones. Ya no había Jack 3.5 o esos 3 pines de... Ya los juegos no pesaban 100 megas, 1 giga, no, a partir de ahí ya empezaron como a pesar mínimo 7 gigas, 8 gigas. Por ejemplo, que yo recuerde, el Black Ops 2, el
el Call of Duty Black Ops 2 pesaba en total como casi 15 gigas, casi 15 Muchísimo. gigas. Bastante en su tiempo. Y por supuesto el GTA 4, que fue para mí uno de mis juegos favoritos en esa época. Más que todo por como su gran avance audiovisual y al mismo tiempo gráfico, porque en serio fue una bestia gráfica. Claro, un cable especial para eso, HDMI. HDMI. Entonces, claro, todo empezó a pesar mucho más, todo empezó a avanzar de manera tan exponencial que para mí, en ese entonces, esos videojuegos de esta generación, yo los consideraba literalmente juegos realistas, porque el Xbox 360 ofrecía calidad HD, High Definition, y por supuesto, el PlayStation 3, menos el Nintendo Wii, porque el Nintendo Wii no lo Pero ofrecía. curiosamente, la Nintendo Wii fue de la consola de la séptima generación que violó literalmente a toda la competencia. Hablemos un poquito del Wii. El Wii fue enfocado más que todo al público en general. No solamente a los jóvenes, no solamente a los niños, sino que La fue familia en general. La familia en general, todo el público. Gamers que no eran muy casuales lo jugaban. Gamers casuales. Gamers que no eran muy casuales en el mundo de los videojuegos. Inclusive tu abuelita podía jugarlo, ¿sabes? Por supuesto, y se divertían bastante porque es que la gran variedad de juegos que te ofrecía era inmensa. Te ofrecían el Mario Party, el Mario Kart, Mario Wii, Kart. el Wii Sports, que literalmente fue lo que... creo que fue el juego más vendido De la Nintendo. generación. Sí, fue el juego más vendido Creo que es de la los más Nintendo Wii. vendidos, sí. Y la verdad es que, o sea, más que todo innovó fue por su sistema del sensor de movimiento. O sea, es algo que la competencia no tenía. Era Como de lo que siempre, carecía. Nintendo innovando. Y la portabilidad, por supuesto, porque la Nintendo Wii te dejaba jugar juegos de la GameCube y, por supuesto, Era usar retrocompatible. Era retrocompatible porque incluso podías conectar los mandos de la GameCube a la Nintendo Wii. Entonces, claro, o sea, te ofrece una retrocompatibilidad Creo que ninguna otra competencia ofrecía. Creo que de los videojuegos más importantes de esta generación fue Super Smash Bros. Claro. Creo, eso unió a mucha gente, eso unió a mucho público, la verdad. Creo que implementó mucho esta generación en el online, ¿sabes? Gracias a esta generación el online es como es ahora. Ahí fue donde como que ya empezó a pulirse y prevaleció, literalmente, porque eso empezó a ser el futuro de los videojuegos en online. Empezamos a ver juegos impecables como Halo 4, The Last of Us, juegos que son obras de arte. La verdad que sí. A su cierto modo, cabe resaltar también que en esta generación fue que empezó como los DLCs, entonces ya empezó a venir contenidos descargables. Y eso es lo que... Estoy muy desacuerdo con eso. La verdad que sí, yo también. Si compras yo un también. juego es para tenerlo siempre, para tenerlo todo. No tienes que comprar un juego, tienes que pagar el internet, tienes que pagar la consola, tienes que pagar la luz y encima pagar por un contenido descargable. Eso creo que es de las cosas que menos me gusta, pero hombre, que es una generación impecable. La verdad que sí. Estoy muy de acuerdo. En serio, me parece tan increíble esta generación y desearía dar como una conclusión de que esta generación fue como que lo que empezó, la High Definition. Para mí, cuando yo era niño, yo recuerdo todos esos juegos literalmente como si fuesen realistas. Y estoy seguro que más de un niño en esa generación pensó lo mismo, porque es que literalmente fue un paso muy gigantesco empezar a implementar juegos de alta definición. O sea, ya podías jugar, obviamente, con el cable HDMI, simplemente lo conectabas a la consola con el televisor y ya tenías contenido de alta Yo creo que calidad. fue el principio del vicio en general. Sí. Y ahí es que uno ya empezaba a decir como que, uy, puedo notar estos gráficos como si fuesen reales. Los colores obviamente eran como más coloridos. Más reales. Más reales. O sea, todo se sentía. Un videojuego que me encanta y creo que es el que más desempeña en esto es Rise of the Tomb Raider. Creo que es el antepenúltimo Tomb Raider que ha salido, que fue una obra maestra. Tristemente solamente salió para la Xbox 360. Pero el videojuego en sí era precioso, era muy pesado y tenía unos gráficos increíbles, unas físicas muy alucinantes. Estoy muy de acuerdo con eso. La verdad que sí. El GTA V también hizo algo bastante increíble. Pero el GTA V salió en el 2013 y esta generación empezó en el 2005 y terminó en el 2011. Entonces, Bueno, realmente
se podía considerar que el GTA V es de la otra generación, es de la séptima generación, porque también salió en esas consolas. Ah, sí, verdad. Inclusive, estamos menospreciando bastante la Wii, ¿sabes? La verdad que sí, o sea, no hemos destacado mucho la Wii porque nos centramos mucho en lo gráfico. Sí, en lo gráfico, pero hay que destacar mucho la Wii porque es que te ofrecía muchas horas de entretenimiento, no te ofrecía la High Definition como a diferencia de las otras consolas, pero sí te ofrecía Pero era una largas, innovación muy grande. Sí, literalmente, podías jugar con toda tu familia, literalmente los controles eran fáciles, o sea, literalmente así, el ejemplo que pusiste de tu muy abuela. Pequeñita, muy ergonómica. Creo que casi no sufría de recalentamiento o cosas que sufrieron la Xbox 360 como las 3 luces rojas o la PlayStation 3 con la luz amarilla. Exacto, o sea, me pareció... Cero mantenimiento. Me pareció algo súper genial porque es que la Wii era fácil de manejar. Así como el ejemplo que pusiste de tu abuelita, literalmente cualquiera podía aprender en poco tiempo cómo funcionaba la Wii, sus controles. Por ejemplo, tú jugando el Mario Kart, literalmente en poco tiempo ya sabías cómo manejar. Hablando de Super Mario Kart, un juego increíble que lo llegué a jugar es Super Mario Galaxy. ¿Cómo juegazo. vamos a olvidar al Super Mario Galaxy? Juegazo. Es un juego hermoso. Salió la 1 y la 2 en una sola generación. Eso es un récord. La verdad que sí, hay que destacar bastante esa porque fue un salto bastante gigantesco. Bastante grande. No se veía desde en su generación anterior lo que fue el Super Mario Sunshine. Creo que la anterior generación fue esa. Pero ahorita lo que más se destacó fue esa. Algo para redactar es que en la séptima generación tuvimos algo increíble. Algo muy importante para la historia de los videojuegos. Y es que tuvimos los 3 líderes. ¡Uy, claro! Xbox, PlayStation y Nintendo. Creo que serían los líderes a partir de ahora. Ya juegos como anterior mencionados, Atari, Sega, ya murieron. Tristemente ya murieron. Algunas empresas se dedican a la exportación de videojuegos, a la creación de videojuegos, pero ya no a las consolas. Y es que creo que ya no hay cabida. Es verdad porque desde ahí... La gente ya seleccionó lo que le gusta y así va a seguir siendo. Ya vamos a la 8ª generación y en la 9ª generación. Creo que lo vamos a dejar hasta acá porque... El tema es muy extenso. El tema es muy extenso y creo que hablar de la 7ª generación a la 8ª no hay mucha diferencia como lo que acabamos de hablar. Es cierto. PlayStation 4 es increíble. PlayStation 5 también es increíble, pero no hay un salto exponencial. ¿Sabes? Sí, no hay un salto como tan grande que digamos, como que todo es increíble, sigue... los gráficos de la PlayStation 5 son gráficos casi realistas. Exacto, pero no es un, ¿sabes? No es un salto como tan grande que digamos, como lo que fue en la 4ª, 5ª generación, que eso fue un gran salto, la 5ª y 6ª y 7ª. Exactamente. O sea, se diferenciaban porque habían, o sea, literalmente se notaba mucho la diferencia gráfica, pero de aquí para allá, la 8ª y 9ª, como que no hay mucha diferencia. Obviamente lo que siguieron haciendo es implementar y mejorar lo que habían hecho en todos estos años. Mejorar los gráficos, seguir con las franquicias, nacieron nuevas franquicias como lo serían los Far Cry, como lo serían las remasterizaciones de otros juegos antiguos. Y se empezó a monopolizar mucho lo que fue los DLC, lo cual... Sí, eso ya queda ahí. Es verdad. Entonces yo creo que 8ª y 9ª generación ya es tema para otro podcast. La verdad que sí, para otra sesión. También podemos hablar próximamente para hablar sobre la portabilidad de los PC, ¿sabes? Los Steam, los juegos ya en plataformas como ya sería PC, ¿sabes? Es cierto. Ya que PC fue ya como un sistema más independiente. Sí, porque muchos juegos cambian como su estética a la hora de implementarlos en la PC. Entonces tenían como diferencia gráfica. Hasta de vez en cuando podías ver de que la PC tenía mejores gráficos en cuanto a la PlayStation 2, PlayStation 3. Con eso te compras un PC, mano. Exactamente, o sea, siempre ponen esa excusa. Ya vimos juegos exclusivamente dedicados al online, como se diga League of Legends, Warcraft. Por supuesto. A ti te gusta el LoL, ¿verdad? Lamentablemente sí. Por favor, nunca se metan a ese vicio. Es mucho peor que cualquier otra droga existente. Bueno, entonces creo que lo dejamos hasta aquí. Liam, fue un placer haberte tenido acá en ese canal. ¿Sabes? En el canal de Katzenberg fue un placer haberte tenido acá. A todas las personas que están viendo, si quieren una segunda parte o quieran un nuevo podcast, pueden suscribirse y dejar un like. La verdad sí, nos encantaría bastante, puesto a que este tipo de contenido es esencial para nosotros. Entonces, Liam, ¿tienes algo que decir?
La verdad, los videojuegos, más que simplemente ser algo de entretenimiento, es más que eso, ¿sabes? Porque yo estoy seguro que más de un usuario que está escuchando esto, o más de un niño en su generación, aprendió inglés gracias a esto. O sea, más que algo de Aprendimos inglés entretenimiento. básico. Exactamente, o sea, nos enseñaron más que una escuela nos puede enseñar. O sea, los videojuegos no son solo para entretener, sino que a más de uno le enseñó historia o también como lo que fue God of War que nos enseñó Mitología griega. mitología griega, o sea, nos enseña bastante. Mucha cultura general, demasiada. Entonces yo pienso que los videojuegos no son simplemente entretenimiento, sino también una forma de aprender otras cosas, otras culturas, ya otros temas. Yo aprendí inglés gracias a los videojuegos, así que la verdad tengo mucho que agradecer acerca de ello. Entonces, Liam, fue un placer. Muchas gracias, gente. Nos vemos más a la próxima. Crack. ¿Cuántos minutos fueron? No sé, por ahí.